Bueno, el día de hoy vamos a, no creo que terminemos lo que son los contratos traslativos de propiedad o traslativos de dominio, como dice su programa, pero sí vamos a avanzar bastante. Vamos a ver realmente hasta dónde podemos llegar. Si terminamos, pues qué bien. Cuando estamos hablando del contrato de permuta, realmente estamos hablando del contrato más antiguo. Es el contrato que probablemente utilizaron nuestros ancestros primitivos para poder, para poder sobrevivir. Imagínense ustedes, era una época en la que el hombre vivía de la cacería, primero, y segundo, de la recolección. Cuando el hombre necesitaba de algo que tenía otra persona, generalmente lo adquiría pues usando la fuerza, como todavía se usa también, o ya de una manera un poco más civilizada a través del trueque. Entonces se cambiaba cosa por cosa y eso es realmente la permuta. Durante mucho tiempo la permuta se confundió incluso con la compraventa. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando primaria, en primaria le dicen a uno muchas mentiras, ¿no? Pero una de las cosas que nos decían, recuerdo yo, es que el cacao era la moneda de los mayas. Bueno, el cacao era un bien que los mayas cambiaban por otros bienes, igual que hacían con las plumas del quetzal y con cualquier otra cosa que fuera atractiva y que a la gente le gustara. Realmente cuando aparece verdaderamente la moneda, estamos hablando de una época en la que ya podemos separar la permuta de la compraventa. Aún en el derecho romano, cuando vemos las instituciones del derecho romano, todavía no está muy separado lo que es una compraventa y lo que es una permuta. Entonces, cuando ya en el imperio romano aparece la acuñación de monedas, entonces ahí sí ya podemos hablar que el hombre deja la permuta y pasa a la compraventa. Aunque la permuta siempre ha existido. Es decir, siempre estamos cambiando cosas por cosas, pero ahora el contrato que más se utiliza realmente es el contrato de compraventa. Cuando estamos hablando de permuta, hay un montón de definiciones. Me gusta la definición legal y creo que es la más completa y por lo menos es la que a nosotros nos interesa. La encontramos en el artículo 1852 que establece que la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la que recibe en cambio. Y cada una de las cosas es precio de la otra. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compraventa en lo que fueren aplicables. ¿Y por qué me interesaba este artículo? Por lo que estábamos señalando hace un momento, el tema permuta compraventa. Si ustedes se dan cuenta, en este artículo incluso, ¿qué es lo que nos está, qué es lo que nos está refiriendo? Dice, cada permutante es vendedor de la cosa. Fíjense, cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador recibe. Entonces, nos está definiendo lo que es la permuta a cambio de cosa por cosa, pero luego nos dice que lo que se da se está vendiendo y lo que se recibe se está comprando, ¿no? Es decir, todavía la confusión persiste. Lo que debemos entender es que aquí lo que está queriendo señalar
el artículo 1852 no es tanto de que cada permutante es vendedor de la cosa y comprador de lo que recibe. Aquí a lo que se está refiriendo realmente es que la cosa que da es el precio de la cosa que recibe. Entonces ahí sí ya estamos hablando de una permuta. Se da un bien y a cambio se recibe otro bien. El bien que se da es el precio de lo que cuesta la otra. Entonces, ahí sí ya podemos nosotros entender que estamos en presencia de un trueque, de un cambio de bien por bien. Sin embargo, sabemos que en el tema de la permuta, pues no todo es cambio de bienes. También en algún momento estamos hablando de dinero. Cuando estamos en cambio de un bien por bien, hay que justipreciarlo, hay que ponerle precio. Es decir, no es solo cambiar, sino cuánto cuesta tu bien, cuánto cuesta el mío. Porque vamos a tener que pagar impuestos. Y el impuesto que vamos a pagar es el impuesto del IVA. Y lo vamos a pagar sobre el precio mayor que tengan los bienes. Entonces, muchas veces el precio de uno de los bienes es mayor que el precio de otro de los bienes. Y entonces eso generalmente se resuelve con una suma de dinero que sirve para igualar los precios que se le ha asignado a cada uno de los bienes. Nosotros en el lenguaje popular hablamos sobre los bienes cuando los cambiamos, hablamos de ribete, ¿verdad? Decimos, mira, te doy mi carro a cambio de tu carro, pero tu carro es más nuevo que el mío, vale más, y entonces te doy mi carro y de ribete te doy tal cantidad de dinero, o al revés. Mira, te acepto tu carro y tanto de ribete, es decir, una cantidad en dinero que sirva para equiparar los valores que tienen los bienes. Entonces, ahí es donde aparece precisamente el precio mixto, que ya lo conocemos. Vamos a leerlo nuevamente solo para, para recordarlo. El artículo 1853 dice, si la cosa que se entrega se ha de pagar parte en dinero y parte en otros bienes, el contrato será de permuta, siempre que la porción estipulada en dinero no llegue a la mitad del precio. Es decir, si la cantidad de dinero representa el 49% y los bienes el 51% en adelante, es decir, 51 es el piso, entonces estamos en presencia de una permuta. Pero si es al revés, si el dinero llega, como dice el artículo, al 50% y el otro 50% es de bienes, entonces ese ya es un contrato de compraventa. Esa ya no es una permuta, esa es una compraventa. Entonces debemos tener bien claro el tema de las permutas cuando, cuando llevan dinero de por medio. Ahí el precio mixto nos va a establecer si se trata de una permuta o de una compraventa. Y para finalizar el tema de la permuta, que es una institución muy fácil, ¿verdad? Lo que sí requiere, igual que todos los contratos onerosos, es el saneamiento. El saneamiento es importante, recuérdense que es un elemento esencial que nace con algunos contratos. En el tema de los contratos traslativos de dominio, traslativos de propiedad, en el caso de los contratos traslativos de uso, como vimos ya anteriormente, los bienes tienen que estar saneados.
Y a eso se refiere el artículo 1854, que dice que el permutante que sufra evicción de la cosa que recibió o que la devuelva en razón de sus vicios, puede reclamar a su elección la restitución de la cosa que dio, si se halla aún en poder del otro permutante, o el valor de la cosa que se le hubiere dado en cambio con el pago de daños y perjuicios. Es decir, si el bien lo tiene todavía el otro, pues que lo devuelva. Pero si ya no lo tiene, entonces pues lo que va a tener que pagar es el valor del bien, más los daños y los perjuicios que le cause no haberle entregado un bien saneado. Entonces, para que se pueda dar la permuta es requisito indispensable para evitarse problemas posteriores que esos bienes estén perfectamente saneados. Entonces, veíamos en el esquema, el elemento subjetivo son los permutantes. Ambos son permutantes. ¿Qué nos interesa de los permutantes? Igual que en el tema de la venta, que sean personas capaces civilmente, que sean dueños de los bienes que van a entregar y además que tengan la libre disposición. El objeto real lo constituyen los bienes y el dinero cuando hay dinero. Entonces, en un contrato de permuta puede, les decía, haber bienes con dinero, bienes sin dinero. O sea, es un cambio de bien por bien o puede ser un cambio de bien con dinero por otro bien. Entonces ahí vamos a encontrar ese elemento real que, como decía anteriormente, debe estar justipreciado. Cada bien tiene que tener un precio para saber exactamente en cuánto se está haciendo la permuta, en cuánto se está haciendo lo que es el artículo 1852, la venta y la compra, ¿verdad? No hay venta y compra. Estamos hablando de permuta, no estamos hablando de compraventa. Pero la confusión, les decía yo a ustedes, persiste incluso en este artículo. Y por último, elemento formal. Bueno, el elemento formal va a estar determinado por los bienes. Si se trata de bienes muebles que no deban registrarse, pues entonces aquí es informal. Ser verbal, puede ser por escrito, indistintamente, pues no hay ningún problema. Pero si se trata de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, entonces ahí sí que nos tenemos que ir al artículo 1576 que establece que cuando se trata de bienes inscribibles, como es el caso de los inmuebles, debe de otorgarse en escritura pública como un requisito de formalidad, decíamos anteriormente, como un requisito de prueba, no de solemnidad, porque el artículo 1576 es clarísimo, lo he dicho ya en más de una ocasión, dice que si los contratos no se otorgan en escritura pública como debieran de hacerlo, el contrato es válido. Lo único es que no se va a poder inscribir. Y ya sabemos las consecuencias de no inscribir un bien inmueble o un derecho real. Así que lo podemos perder, ¿verdad? Es decir, existe esa posibilidad. En cuanto a la donación entre vivos, sabemos por el curso de Derecho Civil que ya manejamos bien. La verdad es que no lo manejamos bien. El problema de la donación por causa de muerte. Cuando vimos el derecho sucesorio, hemos dicho en más de una ocasión, yo lo he dicho, los demás profesores sencillamente dan su clase, no externan opinión, no les gusta meterse a problemas. A mí es un requisito sine qua non que andemos metidos en problemas los que somos abogados.
problemas de otros y a veces se vuelven de uno. Pero he dicho hasta la saciedad que el pensum tiene que corregirse. No podemos tener un curso de derecho sucesorio dentro de un curso de derechos reales como es el que vemos en el Derecho Civil 2. En algunas de las universidades privadas nos aventajan muchísimo en cuanto a ese pensum porque el derecho sucesorio lo tienen aparte, porque es demasiado importante como para que lo podamos ver en un mes, pues, si mucho. Yo no sé cuánto se tarda el profesor de Derecho Civil 2 en dar derecho sucesorio. Ahí tenemos que hablar de derecho sucesorio testamentario, intestado, las consecuencias, las obligaciones, es decir, es un enorme, y dentro de ello está la donación por causa de muerte, que forma parte de ese curso de derecho sucesorio que ustedes debieran tener, y que es un curso que debe estar al final de todo lo que es la rama del derecho civil. Fíjense que el derecho civil fue concebido para seguir la vida del ser humano. Cuando nosotros comenzamos el derecho civil, lo primero que vemos es el nacimiento del ser humano y cómo se convierte en persona. Es decir, el artículo 1 por ahí va. Es decir, en qué momento se es persona. Luego de que se es persona, viene ya el tema de la capacidad general, la capacidad que tenemos todas las personas, o sea, la capacidad de goce. Luego vemos cómo se van adquiriendo obligaciones, cómo el ser humano celebra sus negocios jurídicos. Luego de que celebra los negocios jurídicos, vemos el tema del matrimonio, es decir, el ser humano nace, crece, se casa, se reproduce y muere, nos decían a nosotros. Yo siempre he dicho que antes de morir sufre, ¿verdad? El ser humano nace, crece, se reproduce, sufre y muere, ¿verdad? Pero bueno, el derecho civil nos acompaña desde antes del nacimiento hasta después de nuestra muerte. Es el único derecho que está a la par de la vida del ser humano, el único. Y entonces, siguiendo esa línea, el pensum debiera ser así. Eh, Civil 1, la persona, todo lo relacionado con la persona. Civil 2, los bienes, las formas de adquirirlo, las formas de acrecentarlo, es decir, todo lo que son los derechos reales. Civil 3, obligaciones. Civil 4, el negocio jurídico. Civil 5, el contrato. Y civil 6, la sucesión. Así está el pensum de las universidades privadas, de las facultades de derecho, de las más prestigiosas de las universidades privadas de Guatemala. Nosotros no hay manera que cambiemos, pero no sé, algún día llegará de decano un civilista y entonces probablemente le pongan ya más atención a esto. Últimamente solo hemos tenido penalistas, un laboralista hace poco, y esta nueva decanatura que se avecina, pues no sé, ahí tenemos a un experto en derecho administrativo y tenemos bueno, no sé qué son nosotros, hay penalistas y hay de todo. Entonces, ojalá eso pueda cambiar. Ustedes son los agentes del cambio. Entonces, el tema de la donación por causa de muerte, pues es un tema que ya todos conocemos. No, la donación en un momento solamente se conocía como la donación y no importaba si era entre vivos o muertos, seguía
la misma normativa, pero posteriormente se saca de ahí y entonces la acción entre vivos ya queda como una institución totalmente diferente en muchas cosas de la donación entre muertos, o por causa de muertos, no entre muertos. Estoy diciendo tonteras, donación por causa de muerte, que es ni más ni menos como un testamento casi, ¿verdad? Con algunas diferencias que ya ustedes conocen. Bueno, entonces, la donación entre vivos la encontramos su definición en el artículo 1855, que dice que la donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. A título gratuito. Una persona, ¿quién es esa persona? Bueno, es una persona que dentro del esquema nosotros lo conocemos como el donante. ¿Qué es lo que dice el artículo 1855? La donación entre vivos es un contrato por el que una persona transfiere, el donante, a otra, el donatario, la propiedad de una cosa a título gratuito. Ya vamos a ver eso. El donante, para poder serlo, tiene que tener capacidad civil, tiene que ser dueño de la cosa, tiene que tener la libre disposición. Me preguntaba alguien, ¿puede ser donante un menor de edad? No, jamás. Es decir, un donante no puede ser menor de edad, porque los menores de edad, recuerden ustedes, son incapaces. Entonces, para ser donante, una de las características específicas, uno de los requisitos especiales, específicos, es que tiene que tener capacidad y un menor de edad no la tiene. El artículo 1860 dice también que la donación puede hacerse por medio de apoderado. Pero el poder debe designar la persona del donatario y especificar los bienes objeto de la donación y las condiciones a que queda sujeta. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos el tema del mandato? Decíamos que para donar se necesitaba una cláusula especial o un mandato especial. Se los dejo de pregunta. Dentro de un rato es lo primero que vamos a establecer. ¿Es un mandato especial o es una cláusula especial para donar entre vivos? Bueno, y en el caso del donatario, el donatario sí puede ser un menor de edad. En el caso del donatario no se requiere de una capacidad específica. El donatario puede ser un menor de edad. La pregunta que se hacen algunas personas es si puede ser alguien que todavía no ha nacido. Recuérdense que nuestro código se refiere a ese tema con la teoría de la viabilidad. Es decir, los que no han nacido tienen derechos. Pero la pregunta es, ¿se le puede donar a alguien que no ha nacido? La respuesta es sí, sí, se le puede donar. El problema es el tema de la aceptación. En el caso de los menores de edad, sabemos nosotros que quien acepta lo donado es quien sobre ellos tiene la representación legal, pero sobre sobre alguien que no ha nacido, que aún no es persona jurídica tal y como lo establece el código, no puede haber representación legal. Es decir, uno no puede ser representante legal de quien aún no ha nacido. Entonces, no puede aceptar una donación. La donación podrá aceptarla en el momento que la persona nace, cuando ya es como una persona, ¿verdad? Esa es una de las
de las cosas bellas que tiene el Código Civil, que protege a la persona aún antes que ésta nazca. Dice el artículo primero, la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Pero, decía, aún no tiene esa personalidad que establece la ley para que alguien pueda aceptar por él. Entonces, el donante definitivamente puede donarle a alguien que no ha nacido. Pero recuérdense que estamos hablando de un contrato y como contrato tiene que haber acuerdo de voluntades, tiene que haber aceptación. Y la aceptación, ¿quién la va a dar por el menor de edad? La va a dar el padre, el que por mandato legal tiene la representación de ese menor, pero la va a dar cuando ya ha nacido. ¿Y por qué razón? Bueno, me adelanto un poquito cuando hablemos de la revocación del mandato. Vamos a ver las varias formas de revocación que tiene el mandato. Una es por ingratitud y la otra es por la falta de aceptación, porque ya no se pueda. Es decir, si una persona le dona a alguien que no ha nacido y esa persona nace muerta, pues la donación ahí se acaba. Es decir, inmediatamente el donante la puede revocar. ¿Por qué razón? Porque ya no hay a quien dársela, pues. Ya no hay a quien dársela. Y entonces ahí es donde luego entramos al tema de las sucesiones, etcétera, etcétera, de lo que hablábamos, que es bien complicado. Es decir, si una persona que nace muerta tiene herederos o no los tiene, va a transmitir esos derechos a sus herederos. ¿Verdad? Es una situación bastante compleja, no voy a entrar a ella, eso ya ustedes lo conocen o debieran de conocerlo. Pero la donación en ese momento es revocable por la muerte. Más adelante vamos a ver que cuando el donante muere, el donatario puede aceptar la donación. Es decir, porque la voluntad ya fue expresada. No así cuando muere el donatario. Si el donante dona algo a una persona que no ha logrado dar su consentimiento, entonces no existe la donación. ¿Por qué? Porque nunca se dio esa otra etapa del contrato que es la aceptación. Solo se quedó en la oferta, ¿verdad? Pero ya no hubo aceptación. Entonces, de esa manera también se revoca el mandato, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto al donatario, el artículo 1861 establece, en este momento les digo, todavía no los carniceros agarran un pedazo de carne y dicen 1 libra y lo ponen en la balanza, 1 libra, cabalita. Así debiera ser uno con el código, abrirlo exactamente en el artículo que quiere. Yo ya no tengo esa habilidad. Cuando ustedes estén estudiando para el privado, ahí se recuerdan de mí. Se van a recordar del artículo y van a abrir el código exactamente en donde está el artículo. Es decir, esa es la idea de manejar el código. El código tenemos que manejarlo con mucha habilidad, saber dónde están las cosas y luego ahí abre uno y ahí está. Eso les va a pasar cuando estén estudiando el privado. Si no ocurre eso, entonces tienen todo el derecho de reclamarme. El artículo 1861 dice
La donación que se haga a los menores incapaces o ausentes la aceptarán sus representantes legales. Pero cuando se trate de donaciones condicionales y onerosas, deberá preceder autorización judicial, como en el caso de utilidad y necesidad. Es decir, el próximo día, martes, vamos a hablar sobre las clases de donación, y entonces ahí vamos a hablar de las donaciones onerosas. Vamos a hablar de las donaciones condicionales y vamos a hablar de las donaciones remuneratorias. Hoy estamos hablando de la donación pura y simple, que no tiene condiciones de ninguna naturaleza, que no es onerosa. Cuando se le dona a un menor de edad, la donación tiene que ser pura y simple, de preferencia. Ahora, podría ser una donación condicional o una donación onerosa. Desde luego que puede serlo, cuando eso beneficia al menor. Si la obligación condicional beneficia al menor, pues entonces sí se puede dar, pero la ley exige que para que el representante legal pueda aceptar ese tipo de donación, tiene que mediar un juicio de utilidad y necesidad. Porque uno, como representante legal, recuérdense que en el tema de las donaciones, cuando son condicionales, cuando son onerosas, desde el momento que nosotros vemos qué es lo que nos están dando, sabemos si estamos ganando o estamos perdiendo con una donación. ¿Han oído ustedes aquella expresión popular que dice regalado sale caro? Hay cosas que regaladas salen caro, mejor no se aceptan. Entonces, en el caso de los menores de edad, quien determina si efectivamente es beneficioso para el menor recibir una donación es el juez. Y muchas veces el juez se tiene que auxiliar de un experto para que el experto le dictamine si efectivamente lo que se está donando es beneficioso o no para el menor de edad. Si es beneficioso, entonces el juez va a autorizar que se acepte la donación. De lo contrario, no se va a aceptar la donación. Entonces, por eso les decía, los representantes legales sin ningún problema pueden aceptar para sus representados una donación pura y simple. No así una donación condicional o una donación onerosa. Y el artículo 1557, que no lo tienen ustedes ahí, se me olvidó ponerlo, pero lo agregan ustedes. Más adelante lo señalé, pero ahí cabe perfectamente ese artículo. Dice en 1557, no permítanme que lo encuentre. Dice, el enajenante que ha procedido de mala fe está obligado, en caso de saneamiento, a pagar al adquirente las mejoras de recreo y los daños y perjuicios causados. Esta norma está hablando sobre el enajenante. Recuérdense que la donación, en la donación hay enajenación. Y en el caso de la donación, al igual que en la compra-venta, tiene que haber siempre buena fe. Si el donante ha procedido de mala fe, ¿a qué se refiere la ley con proceder de mala fe? Era lo que yo les estaba diciendo. Muchas veces se regalan cosas y cosas que no sirven, que muchas veces son para salir de ellas. O a veces pues le causan problemas al donatario. Entonces, este artículo aplicable a todos los contratos de enajenación. Entonces, lo puse ahí solo para que lo tuviéramos presente. En cuanto al elemento objetivo, ¿qué es lo que se va a donar? Bueno, se van a donar cosas corpóreas,
ciertas, determinadas, ya tienen cuerpo, pero se podrán donar cosas futuras. Desde luego que se pueden donar cosas futuras. Recuerden ustedes que hemos estado hablando que se puede hacer negocios sobre cosas futuras. Es decir, las cosas futuras, se puede celebrar contrato de compraventa sobre ellas. Lo único que necesitamos es que esa cosa vaya a existir, pues cuando una persona celebra un negocio sobre una cosa futura, es porque tiene la certeza de que va a existir. No puede haber incertidumbre en cuanto a eso. En cuanto al valor, pues estará determinado por algunos otros factores, pero eso se va a establecer en el momento en el cual se tenga que cumplir. Y entonces ahí es donde se va a poder justipreciar el bien, ya se va a poder poner el precio justo, saber qué es lo que el bien pueda valer. Entonces sí se pueden donar cosas futuras. Eventualmente se podrán donar esperanzas inciertas, ¿sí? Es decir, se podrá donar algo aleatorio. Desde luego que se puede, pero es una cuestión muy eventual, muy especial. Por ejemplo, si yo compro un número de la lotería, bueno, ya establecimos que la compra del número de la lotería, del cachito de la lotería o el entero de la lotería, eso es un contrato aleatorio. Bueno, pero yo puedo regalarle ese billete a otra persona, pues. Es decir, le estoy donando esa esperanza incierta. Eso que yo compré. Muchas veces ocurre con uno cuando está uno con algunos amigos, con la familia, y llega alguien a vender el número de una rifa. Y cuántas veces nosotros no hemos comprado una de esas cosas y se la regalamos a los que están con nosotros, ¿verdad? Mira, ahí está su suerte, ahí se lo regalo. Es decir, se pueden también donar cosas que estén determinadas a la suerte. Entonces, ¿qué estoy regalando? La esperanza incierta, ¿verdad? Esa esperanza incierta para mí, pues se la doy a otra persona. Gáneselo usted. Ahí está. Es una donación. Se pueden donar derechos reales, desde luego. Se pueden donar, se podrán donar derechos personales. Cuando estamos hablando de derechos personales, estamos hablando de crédito, no se les olvide. También, si a mí alguien me debe algo, yo ese crédito se lo puedo donar a alguien, así sin ningún problema. Hoy, por ejemplo, le digo a uno de mis hijos, mira, lo que me debe esa persona, ahí te lo regalo, cóbrale tú. Bueno, ahí le doné un crédito. Entonces, él será el encargado de cobrarlo y de gastárselo, obviamente, ¿verdad? Entonces, se puede donar derechos personales, derechos de crédito y desde luego derechos reales. Si yo le puedo regalar a alguien una paja de agua, pues, es decir, le vendo a una persona un inmueble, pero no le doy el agua. Eso los notarios debemos tener mucho cuidado. Hay muchos notarios que cuando hacen sus escrituras dicen que el vendedor vende, ponen así, ¿verdad? Vende, cede y traspasa el bien descrito en la cláusula anterior y todo lo que de hecho y por derecho le pertenece. Y que cuando dicen eso, que todo lo que por derecho y de hecho le pertenece, muchas veces creen que el agua le pertenece a ese bien. El agua es un derecho real que se encuentra adscrito a ese bien, pero es un bien separado, tanto que tiene su propio registro. Entonces, cuando uno autoriza un contrato de compra-venta de un inmueble, debe ser cuidadoso en poner en la escritura que además del bien
van los derechos reales. ¿Cuáles son esos derechos reales que tiene ese bien? Hay que describirlos. Si va una paja de agua, pues hay que decirlo ahí en el contrato, que dentro de lo que se está vendiendo la paja de agua que tiene el número de registro tal, tal, tal y tal, y que se encuentra incorporado a ese bien inmueble. O sea, no basta con decir todo lo que de hecho y por derecho le corresponde. Hay que establecer claramente cuáles son esos derechos que dicen en la escritura. Bueno, una paja de agua se puede vender. Si yo tengo un inmueble en el cual tengo 2 pajas de agua y solamente necesito una, puedo vender la otra. Es decir, no hay ningún problema. Hacemos el contrato, hay un título de propiedad sobre ese derecho real y tiene su número de registro, folio y libro, y tiene hasta endosos, es decir, tiene un área de endosos porque se puede endosar, entonces se endosa, se da aviso a la empresa municipal de agua, que aquí es en Guatemala, a Empagua, y ellos hacen la operación, y entonces esa paja de agua pasa a ser propiedad de la persona que me la compró, y comprarme el inmueble, solo la paja de agua. Y entonces la municipalidad le comienza a distribuir el agua a esa persona en su terreno, ¿verdad? Entonces, esos son bienes que están separados. Solo hay que tener mucho cuidado cuando se vende un bien inmueble que también vaya incluida la paja o media paja de agua que ese bien tenga, porque de lo contrario les están vendiendo el bien inmueble, pero no les están vendiendo el derecho al agua. Imagínense ustedes. Bueno, eso que les quede ahí para cuando sean notarios. En cuanto al elemento formal, es el contrato de donación sobre bienes inmuebles solemne. Alguien de ustedes me lo dijo en alguna de las clases anteriores, porque cuando yo les dije a ustedes, búsquenme los contratos que el artículo 1577 establece que son solemnes. Y entonces, dentro de ellos, me dijeron la donación de bienes inmuebles. Vamos a ver por qué me dijeron eso. El artículo 1862 nos va a sacar de la duda. La donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. Fíjense bien, aquí hay una palabra que es imperativa, deben. Pero falta algo para que sea solemne o no. ¿Qué es lo que le falta? ¿Se recuerdan ustedes que dijimos que los contratos solemnes son los contratos que si no se otorgan tal y como la ley lo establece, no nacen a la vida jurídica, y que en este caso es la escritura pública? El artículo 1862 dice que se deben de otorgar en escritura pública, pero el artículo 1576 también dice que todos los contratos que deben de otorgarse, que deben de registrarse en cualquier de los registros, debe de otorgarse en escritura. Pero luego agrega el artículo 1576. Sin embargo, los contratos que no se otorguen de esta manera son válidos. Son válidos. Entonces, ¿de dónde sacaron ustedes? Yo no, yo lo he sabido desde hace mucho. Solamente no dije nada, porque quería llegar a este día y tener que enseñarles algo.
la vanidad del profesor, enseñarle algo a sus alumnos que no saben los alumnos y uno poderles enseñar. Dicen que el maestro no es aquel que destaca, sino el que alumbra. Es decir, no es el que deslumbra, es el que alumbra, el que enseña, el que tiene algo que decir. Y entonces, si vemos el artículo 1576 y lo comparamos con el artículo 1862, y si vemos el artículo 1577, que nos refiere lo que son los contratos solemnes, con el artículo 1862, ¿qué vamos a encontrar? Miren lo interesante del derecho, cómo el derecho nos hace pensar, nos hace razonar, el derecho civil. Esa es la gran ventaja de ser uno civilista. Por eso yo siempre les he dicho, el que sabe derecho civil, sabe derecho. Y va a ser un excelente abogado en cualquiera de las especialidades que quiera desarrollarse. Pero tiene que tener la base civil. Si no la tiene, va a ser un pésimo abogado. Pésimo abogado. El artículo 1577 dice, deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. El artículo 1862 no califica a la donación de bienes inmuebles como un contrato solemne. Para que sea un contrato solemne, el artículo debió de mencionarlo, debió de decirlo. El artículo 1862 dice, la donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. ¿Y qué le falta? Que diga, sin cuyo requisito no nace a la vida jurídica. Si dice eso, es un contrato solemne. Si no dice eso, es un contrato formal, pero no un contrato rigurosamente formal como son los solemnes. Entonces, el contrato de donación de bienes inmuebles no es un contrato solemne, sí es un contrato formal de los que regula el artículo 1576, pero no es un contrato solemne. Si no se otorga en escritura pública, el contrato sigue siendo válido y la parte beneficiada, pues ya sabemos que puede exigir el otorgamiento, tal y como dice el 1576 y el 1862, en escritura pública, pero no para que tenga validez, sino para poderlo inscribir. Pero no es un contrato solemne. ¿De dónde sacaron ustedes, algunos, los que sí hicieron la tarea, que es un contrato solemne? Pues lo sacaron de la exposición de motivos. La exposición de motivos dice, dentro de los contratos solemnes, ahí tiene un listado, dice la donación de bienes inmuebles. Pero recuérdense ustedes que la exposición de motivos no es parte del código. La exposición de motivos es eso, la exposición de la razón de por qué se hizo el código de la manera como se hizo, por qué las normas están ahí como están. Y entonces, en la enumeración que hace la exposición de motivos de los contratos solemnes, aparece la donación de bienes inmuebles como un contrato solemne, pero no es un contrato solemne, es un contrato, sí, formal, que debe otorgarse en escritura pública porque debe de inscribirse. Recuérdense que todos los bienes inmuebles que se enajenan deben de inscribirse, así como los derechos reales, pero no es un requisito de solemnidad. Espero que me lo hayan entendido y desde luego abierto a la discusión. Ustedes van a estudiar. Tenemos que es un elemento causal, es decir,
la donación entre vivos es causalista. ¿Por qué decimos que es causalista? Porque para donar debe haber una razón. Es decir, cuando yo voy manejando en la calle y me encuentro a una persona pidiendo dinero, usualmente no le doy. Y me preguntaría a alguien, ¿y por qué no le da? Porque no se me da la gana, porque no quiero darles, porque pienso que esas personas podrían estar trabajando, porque pienso que realmente no tienen ningún motivo para estar pidiendo dinero, porque yo he conocido a algunas personas que los he visto pidiendo dinero y luego he pasado por algún lugar y ahí los he visto borrachos. Hay un tipo que ya no lo he visto, que pedía dinero ahí en la calzada Roosevelt y en una ocasión que fui al mercado ese que está ahí en la 13, un día sábado, estaba chamusqueando con otras personas, ¿verdad? En una de las calles. Digo yo, chica, pero si hace algunos días estaba todo torcido y todo temblereque pidiendo dinero y ahorita anda chamusqueando, pues. Hay algunos en silla de rueda que se paran a comprar su comida. Hay otros ciegos que se ponen a leer la prensa. Es decir, hay una serie de situaciones por las cuales muchas veces yo no, yo no regalo el dinero a los pordioseros, pero hay algunos que sí. A veces veo a una ancianita pidiendo dinero y digo yo, qué ingratitud la mía mandarla a trabajar, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo ver a una patoja así toda eh, eh, fuerte, con el ánimo como para poder ir a trabajar pidiendo limosna. O a los niños que debían de estar en la escuela, bueno, ahora por la pandemia no se puede, ¿verdad? Pero usualmente debían de estar en la escuela y no en la Avenida Reforma o en los semáforos pidiendo dinero, haciendo acrobacias. Y los tatas echados debajo de un árbol en la sombra, esperando a que los niños ganen alguna cantidad de plata. Entonces, no les regalo, pero a otras personas les decía que sí, yo lo decido. Y entonces cuando yo regalo, hay una razón, hay una causa. Es decir, mentalmente yo digo, este sí se lo merece, tal vez me equivoco también, pero a esa persona sí se lo regalo. A veces hay algunos malabaristas ahí en el semáforo y hacen sus malabares y me gusta. Y entonces les regalo. Y les regalo porque me gustó lo que estaban haciendo. Es decir, porque de alguna manera les estoy premiando su habilidad, aunque sé que muchos de estos son mochileros que andan viajando por toda la América Latina y que se ganan el pan diario con los malabares, ¿verdad? Pero ustedes han visto, por ahí aparecen algunos canchitos peludos haciendo malabares, se miran durante un tiempo y ya no los vuelve a ver uno, porque ya se fueron a otro país. Y entonces, la donación es causal. Uno, por eso decimos más adelante en las características que es intuito persona, es decir, la calidad de la persona, a quién se le va a regalar. Yo le regalo a mi hijo, le regalo a mi pariente, le regalo a un amigo. Es decir, pero por qué lo hago? Es decir, no se regala solo por regalar. Hay siempre una razón, siempre una causa para donar. Y recordémonos cuando hablamos de los vicios, el error de persona. Es decir, cuando nosotros le regalamos a una persona equivocadamente, antes de eso hemos hecho un razonamiento equivocado de por qué le vamos a regalar a esa persona. Pero hay una causa, aunque estemos cometiendo un error, existe una razón de por qué se dona. Entonces, por eso decimos que la donación es causal, es causalista. En cuanto a las características,
Pues el artículo 1855 que nos da la definición dice que es gratuito. Es un contrato gratuito. Es un contrato, entonces, unilateral. Sabemos que todos los contratos unilaterales son gratuitos. ¿Por qué es unilateral? ¿Por qué es gratuito? Porque recuérdense que la carga está solo de un lado y los derechos del otro lado. Es decir, aquí no hay derechos y obligaciones recíprocas, solo hay un donante que se obliga y un donatario que recibe y que tiene derechos. Nada más. Es consensual. El artículo 1857, sabemos lo que son los contratos consensuales, pero este artículo dice por qué. Dice, el donatario puede aceptar en el momento de la donación o en acto separado. Si aceptare con posterioridad para que el contrato quede perfecto, debe notificarse la aceptación al donante en forma auténtica. Es decir, una donación puede comparecer solo el donante a donar, igual que lo vimos con el mandato, ¿se recuerdan? En el tema del mandato había una aceptación tácita. Bueno, en este caso la aceptación tiene que ser expresa para que el contrato de donación nazca a la vida jurídica. Una persona dona y la otra persona tiene que aceptar, pero esa aceptación puede no ser en el momento, puede ser posterior. Y uno de los ejemplos que les daba lo encontrábamos en el artículo primero cuando estábamos hablando sobre la personalidad, ¿se recuerda? Decía que a una persona que no ha nacido se le puede donar. Es decir, mi hija está esperando y yo le puedo, de la alegría, le puedo regalar una casa a lo que lleva en su vientre. Y todavía le faltan unos meses para que dé a luz. No es que mi hija esté esperando, ¿va? Lamentablemente no, ya quisiera yo, pero bueno. Entonces, en el momento que se produzca el alumbramiento, en ese momento ella podrá aceptar para su hijo lo que le estoy regalando. Antes de eso, no. Entonces, queda en stand-by, queda suspendido el tema de la aceptación hasta ese momento. Y entonces ahí es donde la persona acepta. Puede no aceptar. No todas las donaciones se aceptan. A mí me pueden regalar algo y yo digo que no. Es decir, el hecho de que alguien me quiera regalar algo no necesariamente lo tenga que aceptar. Yo me recuerdo que en varias ocasiones, saliendo del examen final, se me acercaban algunos alumnos, algunos con una botellita de whisky, algunos con alguna otra cosita y todo eso, y pensarían que yo era, no sé, qué pensarían de mí, pero yo siempre les decía, no, mire usted, le agradezco muchísimo, con la intención crea, me siento bien y todo eso, pero no se lo puedo aceptar. Y nunca he aceptado regalos de mis alumnos. He tenido alumnos que algunos ya se han graduado, algunos están por graduarse, fueron mis alumnos hace ya bastante rato, y de repente llegan ahí con unas bolsitas que manías de Chiquimula, los que van seguido a Chiquimula no me han traído manías, pero espérense a que terminemos el curso, que mantequilla de costal de Jalapa, que, bueno, algunos una botellita de vino, otros una botellita de whisky, qué sé yo. Y entonces con todo el gusto se las recibo. Le digo, mire, muchas gracias. En ese momento sé que es un gesto de cariño, es un gesto por el cual un alumno pues quiere, quiere agradarme con algo. Entonces, en ese momento yo ya lo he recibido. ¿Por qué? Porque ya no existe ninguna obligación. Es decir, yo ya no tengo que regalarle puntos porque me regaló una botella de whisky. No tengo que regalarle absolutamente nada. Sencillamente, pues es un acto de liberalidad como es la donación. Es decir, la donación es un acto de liberalidad. Es decir, uno
libera algo de su patrimonio a otra persona, ¿por qué lo hace? Hay una causa. Hay una causa. Muchas veces detrás de la botella de whisky, la causa es, me faltan un par de puntos para la zona mínima. Ya me entendieron. Entonces, es unilateral y al ser unilateral es gratuito. Es consensual. El artículo 1857 nos dice que debe haber aceptación para que se perfeccione. Si no, no nace a la vida jurídica. Lo sabemos, todos los contratos así son. Para que exista contrato tiene que haber la oferta y la aceptación. Si no existe aceptación, no hay contrato. Y si no existe oferta, ¿cómo puede haber aceptación? Es decir, ¿cómo puede aceptar uno algo que no le están ofreciendo? ¿Verdad? Es ilógico. Es un contrato principal, no necesita de la existencia de ningún otro contrato para existir él. Es un contrato que puede ser instantáneo o de tracto sucesivo. Es decir, puede ser un contrato en donde se regala algo y se entrega inmediatamente, o puede ser algo que se puede dar por etapas. Es decir, yo le regalo a una persona una beca. Cada mes le voy a dar el dinero de su colegiatura. Entonces, ese es un contrato de tracto sucesivo. Es decir, estoy regalando algo que se cumple por etapas. Es intuito persona, es decir, uno escoge a la persona que le va a regalar, no es porque sí. Y por último, pues es un contrato formal. Ya vimos que es un contrato formal en aquellos casos en donde deba de otorgarse por escrito y específicamente donde deba otorgarse en escritura pública. Pero dije, no es solemne, sí es formal, pero no es solemne. Nace a la vida jurídica el contrato de donación por el simple consentimiento. Por eso es un contrato consensual. Por eso es que decimos que el contrato de donación es consensual. No requiere de el otorgamiento en escritura pública como requisito esencial de validez. Es un requisito de prueba que nos sirve para poder registrar los bienes que son registrables. Si a mí alguien me regala una pistola, pues esa pistola la tengo que registrar. Y como la tengo que registrar, en el DIGECAM me exigen que presente el testimonio de la escritura pública. De otra forma, no puedo. Antes, cuando existía lo que se llamaba el DECAM, las armas se registraban con un contrato en documento privado. A veces con un acta notarial donde uno decía que uno era el propietario de hacía no sé cuántos años y se podía hacer, pero ahora no, ahora que el DIGECAM formalizó, sin duda los asesores jurídicos de alguna manera muy atinada entendieron que es un registro y por lo tanto para poder registrar todas las armas, todo lo que dice la ley de armas y municiones debe de otorgarse en escritura pública, pero es un requisito de formalidad. Bueno, señores, el próximo día, martes, terminamos el contrato de donación. Por hoy, estas son las generalidades para que podamos entender realmente lo que es la donación. El próximo día, pues ya vamos a ver cada cuestión más puntual sobre este tema. Vamos a ver las obligaciones del donante, las obligaciones del donatario. Vamos a establecer claramente qué es la revocación y cómo se produce. Vamos a ver las clases de donación. La donación pura y simple, que es esta, y ya la explicamos. Vamos a ver la donación onerosa, la donación remuneratoria,
La donación condicional, pues solamente tenemos que saber lo que es la condición y lo entendemos sin ningún problema. Y con eso, pues terminamos lo que son los contratos traslativos de propiedad. En años anteriores, hasta ahí he llegado al examen. Hoy, por la pandemia, hemos podido avanzar muchísimo más. Y entonces, no sé cuándo tenemos calendarizado nuestro examen, pero yo creería que vamos a poder ver todavía el arrendamiento y el mutuo. No sé si podamos ver el comodato todavía, ojalá, pero dependerá del tiempo que tengamos. Entonces, señores, ¿alguna pregunta?